Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por acompañarme una vez más durante este tiempo de estudio de la Escritura. Ya saben que la intención de este canal es poder transmitir el sentimiento, el conocimiento y el propósito de la Escritura acerca de diferentes temas que sirvan para instruirnos y enseñarnos a caminar cada día más en el propósito y en la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que en este mes de septiembre en el que estoy grabando este video se habla en América Latina, en muchos países y en particular en Costa Rica, donde estoy ubicado, y es acerca de la libertad, porque este mes se ve como el mes patrio, el mes de la libertad. Pero quiero hablar de esto por medio de la Escritura. ¿Qué habla la Escritura de libertad? ¿Qué es la libertad? Porque todos hablamos de libertad. Dentro de las iglesias se dice hay que ser libres, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, se declara libertad, se canta sobre libertad. Pero ¿qué es la libertad bíblicamente? ¿Cómo alcanzar la libertad de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña en el Señor? De eso vamos a hablar en este video, así que le invito a que me acompañe, que se quede conmigo durante estos minutos, que se suscriba al canal si no lo ha hecho, le dé me gusta y sigamos adelante creciendo y aprendiendo del conocimiento de la palabra del Señor que cambia y transforma vidas. Quédese conmigo. Uno de los aspectos o de los puntos más importantes que encontramos en la Escritura para poder hablar acerca de libertad es la época en la que el pueblo hebreo estuvo esclavo en Egipto durante más de 400 años. Y hay un momento emocionante y es cuando Dios llama a Moisés para hablarle acerca de su pueblo, para que lo vaya a libertar, porque llegó la hora de la libertad del pueblo. Y sabemos lo que aconteció en Egipto. Hablamos de las 10 plagas que acontecieron, de la extraordinaria obra poderosa de Dios abriendo el mar para que el pueblo cruzara. Los sostuvo durante 40 años en el desierto y luego les dio victorias para introducirlos a la tierra prometida. Eso es algo extraordinario, hablar de todo este acontecimiento. No es una historia, es un acontecimiento que ocurrió hace unos cuantos miles de años atrás, con la que Dios le dio libertad al pueblo de Israel. Pero quiero ver particularmente en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versos 6 y verso 7, es de las primeras palabras que Dios exclama cuando habla con Moisés por primera vez en el monte. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, el punto 7 es muy clave lo que quiero decir hoy. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Acaso Dios no había escuchado 100 años antes, 200 años antes, 300 años antes el clamor del pueblo buscando libertad? ¿Acaso Dios no había visto antes la aflicción del pueblo, la angustia y la congoja que el pueblo vivía? ¿Acaso Dios no había eso? ¿Estaba ocupado en otra cosa? Por supuesto que no. Dios lo había visto. Dios veía la condición en el que el pueblo estaba. Entonces, pregunto, ¿por qué Dios demora 430 años en sacar a su pueblo? Aquí hay algo que podemos analizar dentro de muchas cosas que en este contexto se pueden analizar. Pero, ¿demoró Dios 430 años en liberar al pueblo? ¿O demoró el pueblo 430 años en darse cuenta que era esclavo y que necesitaba libertad para pedir clamor? ¿Cuál de las dos posiciones podríamos decir? Cuando yo miro esto, Dios dice: y he oído el clamor del pueblo a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esto me da a entender a mí que quizás, por supuesto no tengo cómo afirmarlo, pero que quizás el pueblo se dio cuenta que era esclavo mucho tiempo después de estar en la esclavitud. Y hasta ese momento comenzaron realmente a clamar por una libertad. Y fue ahí cuando Dios escuchó y fue ahí cuando trajo realmente la oportunidad de que fueran libres. Voy a analizar estas dos cosas: cuando Dios los escucha y cuando Dios les da la oportunidad. Número 1, cuando Dios los escucha es porque ellos se dan cuenta de que son esclavos, se dan cuenta que necesitan ser libres, se dan cuenta que ya no quieren seguir viviendo en la esclavitud, que quieren encontrar libertad y que hay un Dios todopoderoso que puede darles eso que ellos anhelan de encontrar libertad. En la vida actual, muchas personas pueden declarar libertad, pueden declarar versos de libertad, pueden cantar sobre libertad, pero no se dan cuenta realmente de la importancia de la libertad, porque la libertad va a venir a nuestras vidas hasta el día en que nos demos cuenta que somos esclavos.
Pongo un ejemplo. La persona que está en una condición de adicción no va a salir de su adicción porque yo se lo diga. Va a salir de su adicción, su recuperación, su verdadero momento para la libertad va a estar el día que esa persona se dé cuenta que está siendo esclava de un vicio y que decida ya no querer estar ahí. Dios lo ve en la condición en que está, Dios ve lo que sufre la familia, Dios ve las angustias, Dios ve cómo se va consumiendo la persona, Dios ve todas las circunstancias en torno a esa persona. Dios no es ciego, Dios no se le escapa nada en esta tierra, pero Dios no va a actuar hasta el día en que aquella persona reconozca que está en esclavitud y vuelva a ver al cielo y clame, Abba Padre, que pida ayuda para poder salir de su condición de esclavitud. Así fue el hijo pródigo. Dios sabía que el hombre se iba a ir a malgastar todo el dinero. Dios sabía que este hombre iba a ir de mal en peor. Y así fue hasta que llegó a caer en lo que Israel podía ver lo más bajo, como comer de la comida de los cerdos, que eran animales impuros, impurificándose él mismo. Pero hasta ese momento el hombre levanta los ojos al cielo y clama, pide ayuda, reconoce su pecado y dice, ya yo no quiero estar en esta condición. Voy a salir de aquí. Hasta el día en que la persona reconoce verdaderamente que está en una condición de esclavitud, ese día va a salir. Así ocurre con el pecado. Hasta el día que nosotros reconozcamos que estamos viviendo en un pecado, si es que lo estamos haciendo, hasta ese día vamos a estar listos para salir de esa atadura, de esa esclavitud del pecado, porque la Escritura habla que somos esclavos del pecado cuando vivimos atados a él. ¿Y cuándo vamos a salir de esa condición de pecado? El día en que reconozcamos que estamos en pecado y que el pecado nos está esclavizando y que el pecado nos está llevando a muerte, pues escrito está, que está escrito que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué encontramos aquí como primer punto? Las personas van a encontrar libertad hasta el día en que se den cuenta que necesitan y que quieren esa libertad. No porque usted declare libertad, no porque usted les ponga las manos encima y les diga que son libres. La persona va a ser libre hasta el día que reconoce su esclavitud y hasta el día que él quiere encontrar libertad. Lo segundo es que Dios nos da oportunidad de ser libres. Cuando yo reconozco mi condición, cuando yo reconozco que estoy esclavo del pecado, esclavo de alguna conducta, esclavo de alguna condición, esclavo de alguna relación, cuando yo reconozco mi esclavitud y pido a Dios ayuda y quiero verdaderamente, yo quiero salir de esa condición, Dios va a poner por delante los medios, los instrumentos para salir de la condición. Ponía el ejemplo de una persona en adicción. Una persona que está en adicción, cuando reconoce su condición, cuando reconoce que está mal, cuando reconoce que necesita ayuda, cuando desde su corazón dice, yo quiero salir de esto, hay oportunidad, hay centros de restauración, hay ministerios que ayudan a la restauración de personas en esta condición. Entonces, cuando la persona reconoce, encuentra oportunidad en un centro de restauración para poder salir de la condición en la que está. Quiero decir que la puerta ahí ha estado abierta. Los centros de restauración ahí han estado durante mucho tiempo, pero fueron útiles para hacer libre a esa persona hasta el día que esa persona reconoció que necesitaba y que él quería verdaderamente ser libre de su condición y de su atadura. La cruz, el sacrificio del Mesías, la resurrección de los muertos, la tumba vacía, el perdón de los pecados, está ahí para nosotros, para el día en que nosotros reconozcamos que necesitamos ser libres de algún pecado que nos ata, de algún pecado que nos consume, de un pecado que no podemos abandonar y que queremos salir de él. Hay oportunidad cuando la persona primeramente reconoce. El pueblo de Israel clamó, dice aquí, Dios escuchó y envió a Moisés como la oportunidad para que ellos fueran libres. Cuando Moisés sale de la tierra de Egipto con el pueblo hebreo, salen los que quieren salir. Porque de la esclavitud sale el que quiere salir. Y eso es importante que lo tengamos claro. Vuelvo a repetir, de la esclavitud sale el que verdaderamente quiere salir. Que el Señor nos ayude a poder descubrir en nosotros las cosas que están mal. Por eso tenemos que luchar contra el orgullo, porque el orgullo es un instrumento de nuestra Yetzer Hara, de nuestra mala inclinación. Santiago le llama concupiscencia. Necesitamos entender que el orgullo es un instrumento para nuestra mala inclinación, para la concupiscencia, para mantenernos en esclavitud, porque el orgullo no nos permite reconocer la condición de esclavitud en la que estamos. El orgulloso siempre tiene respuestas, siempre tiene soluciones, siempre va a estar bien. El humilde dice, sé propicio a mí, pecador. Va a reconocer su condición. No podemos nosotros sentirnos orgullosos de nuestras propias vidas porque todos hemos pecado. Y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos ser restaurados, levantarnos. Pero necesitamos querer. Por eso, y cierro con esto, en el evangelismo no se puede obligar a nadie.
No se puede obligar a nadie a que acepte vivir una vida de fe. No se puede obligar. No se puede insistir. Se puede orar por la persona para que Dios le traiga momentos de lucidez, para que esa persona reconozca que necesita libertad. El padre del hijo pródigo, en la historia como la narra Jesús, el padre no estuvo encima del hijo diciéndole, hijo, véngase para la casa, hijo, ya, deje esa vida, hijo, véngase para la casa. El hijo tuvo que reconocer por su propia cuenta su condición, su maldad y su necesidad de corregirse. Así que hoy es una oportunidad para usted y para mí a soltar lo que queramos soltar, porque vamos a cargar lo que queramos cargar. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús en Mateo 11:28. Vengan a mí. No dijo, yo voy a ir a buscarlos, les voy a quitar las cargas y los voy a levantar. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Con esto terminamos este video. Si usted cree que es importante, compártalo con otros. Dele me gusta, déjenos sus comentarios, háblenos qué temas quiere que nosotros podamos tomar en cuenta en estos tiempos de estudio, que lo que quieren es llevarnos a una conciencia de la palabra y no a un fanatismo religioso, no a un emocionalismo espiritual, sino a una realidad en Dios. ¿La realidad cuál es? Dios no nos saca de la esclavitud si nosotros no queremos primero ser libres. La persona primero necesita reconocer su pecado o su condición y querer ser libre de esa condición y anhelarlo con su corazón y clamar y luchar por esa libertad que quiere. Y puertas Dios ha abierto y abrirá para salir de esa condición. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.